imaginemos una ciudad con todas las casas iguales, ¿no? No tiene sentido. ¿Todas las personas son iguales? El edificio que era unifamiliar lo tienes que convertir en plurifamiliar. Yo puedo tener una casa con 17 baños, pero no puedo tener 2 cocinas. ¿Cuánto has llegado a cobrar en un proyecto? En millones. ¿Qué tal? Bienvenidos a Noche de Entrega, un podcast sobre el mundo visto por arquitectos. ¿Qué tal, Francesc? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, Tony. ¿Cómo va todo? No tan bien como tú. Me han dicho que esta semana lo has petado bastante. Bueno, como siempre. ¿Ah, sí? Sí, hombre. Pensaba que solo era esta semana. Bueno, la arquitectura es muy emocionante, tú lo sabes, o siempre lo petamos. Yo tengo una primera cuestión antes de empezar el podcast de hoy, que es, bueno, en este caso es el primero. Y puede que el último. Sí, puede que el último, seguramente. Somos arquitectos, nos dedicamos a la arquitectura, pero estamos aquí hoy haciendo un podcast y eso me preocupa, en el fondo. No sé si a ti tienes la misma visión o no, o bueno, ¿cómo lo ves? Me citaste y me preguntó lo mismo. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué hacemos un podcast? Claro, es decir, tendríamos que estar haciendo entregas y hablando con clientes y haciendo presupuestos, hablando con aparejadores, con clientes. Bueno, es que ya me pongo malo ya. Bueno, entonces, hoy se trataría un poco de explicar por qué estamos aquí y, en general, cómo esta sociedad en la que vivimos nos ha llevado a esta situación. ¿Sería algo así? Yo creo que sí. Yo creo que los arquitectos tenemos una visión del mundo a veces demasiado crítica, que nos hace ver cosas, y creo que deberíamos hablar de estas cosas. Bueno, pues creo que tenemos un título para el podcast de hoy, y me gustaría que lo dijeras tú porque se te da bastante bien. Vale, el título es ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Vale, supongo que te estás refiriendo a cómo el mundo ha llegado hasta aquí, por qué están pasando las cosas que están pasando, por qué la gente actúa como actúa. Y también cómo nos afecta a los arquitectos el hecho de haber llegado a esta situación mundial, digamos, ¿no? Vale. Porque la profesión tiene mucho que ver con todo este tema, ¿no? Bueno, si quieres hablamos de profesiones, ¿vale? Venga, hablemos de profesiones. Venga. Va. No sé si te habrás fijado, seguro que sí, que existen hoy en día unas nuevas profesiones, lo que yo llamo nuevas profesiones, que no tienen nada que ver con la arquitectura ni con las profesiones tradicionales que nos enseñaron. O sea, las de toda la vida, que habían arquitectos, médicos... están como en segundo plano o en tercer plano. Es como si ya la palabra estuviera muy gastada. Sí. ¿No? Y entonces tienen que surgir como derivaciones o cosas nuevas que nadie entiende, o sí, como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, son profesiones que tienen, para empezar, unos nombres muy cool, muy modernos, ¿vale? Hombre, si vamos a lo fácil, hoy en día la gente, hablemos de jóvenes, por ejemplo, la gente joven, cuando le preguntas, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿Qué te dicen? Bueno, ahora mismo... ¿Qué decíamos nosotros? Pues, bueno, algunos querían ser bombero, ¿no? Pero bueno, en general, pues eso, médico o astronauta. Arquitecto no tanto. Arquitecto no tanto. Pero también había alguno, ¿eh? Sí. Sí, porque al final son profesiones que son chulas, a priori. Y se suponía que te ganabas la vida, ¿eh? Sí, claro. Se suponía. Eran profesiones, yo diría que dignas. Es que no había muchas más profesiones. Médico, arquitecto, la gente lo que le venía a la cabeza era eso. Incluso astronauta, que al final es ser científico. O sea, era, yo creo que digno. Pero ahora la gente no te contesta esto. Tú le preguntas a un joven, muy joven, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Y qué te dice? Pues youtuber, ¿no? Youtuber, influencer, tiktoker. Todo lo que acabe en R, ¿no? Streamer, idioter. O sea, pero eso es ya como una cosa normalizada. Yo creo... ¿Quieren eso los jóvenes realmente? ¿O es una moda? Es decir, ¿quieren eso? ¿Saben que es eso lo que quieren? Si es una moda, pues lleva ya mucho tiempo, pero yo no lo digo por decir. Yo conozco gente joven, hablo con ellos. Yo diría que están desincentivados para trabajar en cosas tradicionales y buscan la salida fácil para enriquecerse. Yo diría incluso para no trabajar tanto como trabajamos nosotros y buscan un reconocimiento inmediato, que además es difícil de conseguir, pero creen que su objetivo debe ser esto. Ahora yo seré
Manu es un amigo nuestro, arquitecto, que es muy crítico, y te diré lo contrario, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no podemos crear nuevas profesiones y ser youtuber y querer ser youtuber con 15 años? Claro, claro que sí. El tema es quién aporta valor al mundo. Porque si todos somos youtubers, todos somos tiktokers y todos hacemos bailecitos y nos grabamos, ¿eso a dónde nos lleva? Que es el nombre del programa de hoy. ¿A dónde nos lleva esto? Te lo pregunto yo a ti. Bueno, no ¿Ves, lo sé. ¿Ves peligro o no ves peligro? No, lo que veo es una sociedad en la que todo es diversión, por decirlo de alguna manera, y distracción, pero alguien tiene que picar la piedra. Claro. ¿Y quién va a picar la piedra? Claro. ¿Estos jóvenes dónde viven? ¿En un techo? ¿Quién ha hecho su techo? ¿Un arquitecto? Cuando van al médico, yo lo que detecto es que la gente elude las cosas reales que importan. Está muy bien divertirse, ¿eh? Yo seguramente no sé divertirme mucho, pero no puedes... yo creo que hay unas cosas mínimas de responsabilidad Lo que pasa es que todos tenemos que asumir. Estás en el mundo judeocristiano y te piensas que la responsabilidad es lo más importante y los valores se basan en la responsabilidad y a lo mejor eso se destruyó hace muchísimo, bueno, no tanto, pero hace tiempo y los valores están cambiando. ¿Por qué te digo esto? Porque para mí, y que ahí venía un poquito el punto inicial, para mí hay un nuevo paradigma. ¿Qué es? No, el nuevo paradigma, a lo mejor al No final tiene nombre todavía. al final del podcast sabemos cuál es ese nombre. Vale. Pero lo que está claro para mí, por lo menos para mí, es que algo ha pasado. Entonces mi pregunta sería, ¿qué es lo que ha pasado? Es decir, ¿en qué momento sucedió algo que empezó a cambiar las cosas? Porque, por ejemplo, en nuestra profesión lo vemos cada día. O sea, el arquitecto es un mindundi. Actualmente es un mindundi y antes era un semidios. Es decir, lo que decía el arquitecto pues tenía un valor por sí mismo que nadie lo discutía. Ahora es al contrario. O sea, lo que dice el arquitecto es basura. Y ese es el problema. Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Tú crees que hay una fecha para donde empezó No todo? exactamente, pero quizá hay cosas que han pasado. Yo, por ejemplo, hablo de la nueva tecnología, de los smartphones, ¿no? De las redes sociales. Quizá esto es lo que nos ha llevado a minusvalorarnos todos. No solo los arquitectos, todas las profesiones o las profesiones de toda la vida han pasado, digamos, a denigrarse un poquito porque la gente ya empieza a no valorarlas porque es como uno más, ¿no? Es decir, como se están generando todo el rato cosas, al final el arquitecto es uno más que no. Sí, yo creo que tiene mucho que ver, no he teorizado sobre el tema, pero tiene que ver con los nativos digitales. Yo creo que hay un antes y un después entre la gente que ya ha nacido con el mundo digital incrustado en su cerebro y los que no, ¿vale? Nosotros cuando empezábamos a trabajar o cuando empezamos a hacer la carrera, ni siquiera... bueno, sí que había internet. ¿Había o no había? Al principio no. Sí, sí, pero nada. O sea, en Google creo que no estaba. De hecho, nosotros empezamos qué viejos que somos. Dibujábamos a mano, bueno, con regla, con paralex. Pues mira, te diré una cosa. Yo que conozco a una chica que está haciendo primer curso, o sea, dibujan, por lo menos donde estudiamos nosotros, nuestra bendita ETSAP, el primer año es a mano. Bueno, pues esto está bien. O sea, un poco de toque con la realidad, no alejarse demasiado de... Por cierto, un día hablaremos de la ETSAP. Claro. Y de las escuelas de arquitectura, claro. Porque, en fin, da para mucho, ¿eh? Sí, sí. Pues yo creo que esta brecha digital, o no sé, esa frontera entre antes y después de la era digital ha marcado un poco la visión que tiene la gente de enfocar el mundo, enfocar su profesión y su sentido de vida. Puede ser, ahora que dices eso, que lo que hayamos relativizado es el sentido del trabajo. Es decir, el objetivo es no trabajar como concepto, ¿eh? Es decir, no se trata en la vida de trabajar, que es algo que siempre se decía, ¿no? Se vive para trabajar, se trabaja para vivir. A lo mejor ahora, sobre todo los jóvenes, entienden que el trabajo no es importante. Quiero decir, lo importante es tener un sueldo, estar con los amigos, con la familia si se tiene, viajar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo te diría que incluso, bueno, a lo mejor en eso puedo estar de acuerdo con ellos, ¿vale? Yo creo que el trabajo no es lo importante. Yo creo que el tema es más la cultura del esfuerzo. Yo creo que está muy bien poder vivir dignamente, pero para ello tiene que haber un mínimo de sacrificio, ¿vale? Y la gente no está dispuesta a trabajar demasiadas horas. Y los números no dan, ¿vale? Lo cual tampoco está malo, por eso te digo que, claro, lo digo por el arquitecto. El arquitecto, pues adicionalmente trabajamos muchas horas. Eso ha sido así siempre. Bueno, ¿cómo se llama nuestro podcast?
Noche de entrega. Noche de entrega. ¿Por qué? Bueno, Porque trabajamos de día y de noche. Y porque nos faltan horas. Nos faltan horas, exacto. Entonces, a lo mejor el concepto que tenemos nosotros de que las cosas tienen que durar mucho tiempo no debería ser así. Es que a lo mejor hay que trabajar 8 horas o 7 como quieren o menos para vivir más. La pregunta es, ¿vas a vivir más realmente? Porque es que yo ahí tengo la duda. Pues si lo consigues, sí. Yo creo que sí. Yo creo que lo que tiene más valor es el tiempo. El tiempo libre es una cosa que tú y yo no tenemos demasiado. Los arquitectos creo que no tienen demasiado tiempo libre. Exacto, pero cuidado, ¿qué significa el tiempo libre? Porque para hacer TikTokers, ¿quieres ese tiempo libre para eso? ¿O para qué realmente? Yo ahí no ¿Para me meto. apuntarte a cursos de gurús que no te van a aportar nada? Es decir, ¿cuál es la finalidad del tiempo libre? Que me parece necesaria. No me meto. Si quieren hacer TikToks, pues que lo hagan. Lo que pasa es que si hacen TikToks es porque es su método para ganar dinero, su método de vida. Querrían que fuera eso, ¿no? Me da esta sensación de que buscan un protagonismo, una marca personal, que ahora todo el mundo habla de marca personal, gente de 15 años que ya habla de marca personal. Es que es un tema eso, ¿eh? Es un tema, sí, sí. O sea, cómo gente muy joven, sin experiencia vital, te están diciendo a ti cómo tienes que vivir. A gente de 30, 40, 50 años, ¿no? Es decir, seguramente habrá chavales con esa capacidad, pero ¿tantos chavales hay que te tengan que decir a ti cómo tienes que hacer las cosas? Bueno, yo creo que todos buscan lo mismo, ¿no? En el fondo, y nosotros también buscan reconocimiento. Lo que pasa es que unos lo consiguen con el trabajo que hacen. Imagínate que tú haces un edificio y la gente lo ve por la calle y reconoce que tiene una cierta calidad. Tú estarás contento de tu trabajo. Los otros, que no hacen edificios o que no son médicos, ¿cuál es su reconocimiento? Pues tener presencia en Internet, hacer vídeos. O sea, el objetivo es el mismo, pero unos yo creo que aportan valor, otros no tanto. Y a mí esto, bueno, pues un poquito sí que me inquieta. Un poquito sí, porque al final esta gente nos tiene que pagar las pensiones. No, es verdad. O sea, no, mira, me preocupa más las pensiones que pagarán los jóvenes de ahora a los que vendrán luego, casi que las que nos tienen que pagar a nosotros, porque tal como va la cosa, vale, nosotros lo tenemos mal, pero es que los jóvenes de los jóvenes, o los hijos de los hijos, sí, sí. Aquí no sé qué va a pasar ya, yo creo que es la destrucción masiva, ¿no? Sí, sí. Pues para mí esto es un tema porque al final lo que hacen esta gente en TikTok, pues no sé, hacen bobadas, bailecitos, todo es como muy efímero. Además, fíjate, esto es una diferencia con la arquitectura. Cuando tú construyes un edificio, tiene vocación de perdurar en el tiempo años, décadas. Cambio un vídeo que dura 20 segundos, seguramente se volverá viral durante un tiempo y luego desaparece. Bueno, es usar y tirar. Luego vendrá otro y luego otro. Y tirar, luego otro. Esto es un cambio de paradigma. Lo efímero versus lo tangible, lo perdurable. Y eso da que pensar, ¿vale? Bueno, las máquinas, es como la obsolescencia, ¿no? Es decir, al final tienes máquinas, las de antes te duraban X, o un coche te duraba 20 años, y ahora un coche te dura 7, 8 o como mucho, ¿no? Sí, sí. Y además ellos se autodenominan creadores de contenido. Eso no te gusta a ti, ¿no? Bueno, definamos qué es contenido, porque cuando tú haces un edificio, y no quiero llevarlo todo al terreno de la comparación, pero contenido, pues nosotros también hacemos contenido, ¿no? Un edificio está lleno de cosas. Hacemos continente y contenido. ¿Qué es el contenido? Esto también da para otro programa, pero a mí el lenguaje, y tú lo sabes, Tony, el vocabulario, creo que es muy importante hablar con propiedad. Yo tenía una profesora de castellano en EGB, algunos sabrán lo que significa EGB, que me decía, y me quedó marcado, tenéis que hablar con propiedad. A lo mejor teníamos 12 años. Y aquella frase se me quedó, porque no supe entenderla en su momento, pero sabía que era importante. Y es que cuando te expresas o cuando haces algo, que sea verdadero, o sea, que comuniques lo que realmente quieres comunicar. Y utilizar la palabra correcta, claro, que además tenemos un diccionario no enorme. las palabras. Claro, para expresar esa idea en concreto y no dejar, que eso es una cosa que pasa ahora, seguro que tú lo has visto, que las palabras no dejan claro nada. Hablamos con un lenguaje, que esto yo creo que en breve haremos un programa sobre el vocabulario y el lenguaje. Se trata de no ofender, por un lado, y por otro, no dejar nada claro, todo abierto, por sí, ¿no? Alguien se va a quejar, alguien se va a ofender. Todo confuso. Confuso. Sí, tú puedes tener, y pasa también en reuniones profesionales. Quedas para una reunión que dura 1 hora y cuando terminas piensas, bueno, ¿hemos llegado a alguna conclusión? Seguramente no. ¿Alguien se ha mojado? Y la gente un poco elude con las palabras, elude pues su función o su responsabilidad, porque ya lo hará otro. Se trata de estar en la reunión,
pero tampoco decir muchas cosas Exacto. ambiguas. Ahora Sí, que sí. dices eso, me explicaste hace poco que hay mucha gente que utiliza ChatGPT, ¿no? Sí. Para que haga un resumen de la reunión, con lo cual ni tú mismo tienes que involucrarte en el tema, sino que directamente una máquina te dice que la que se moja es la máquina de alguna manera, ¿no? Y te dice, mira, lo importante es esto, esto y esto y esto, ¿no? Pero no te vas a molestar en tener un espíritu más o menos analítico para deducir lo importante de una reunión, ¿no? O sea, llegar a este extremo a mí me parece que, bueno, que esto sí que es un cambio de paradigma brutal. Sí que la inteligencia artificial será y es un cambio de paradigma, pero, ostras, utilizarlo ya para estas cosas ya me parece tremendo, ¿no? A ver, yo soy bastante fan de la tecnología bien usada, y tú también, Tony. Yo creo que está bien que una inteligencia artificial pueda hacerte un resumen de una reunión. El tema es si esto provocará que nuestro espíritu crítico pues lo olvidemos, lo dejemos pasar, ¿no? Ujú. Porque cuando tú haces un resumen, igual que cuando en el cole te hacías una chuleta, te obligabas a resaltar, sintetizar, a ¿no? sintetizar lo que era importante y lo que no, y a entenderlo, ¿vale? Porque si tú lees un resumen que no has hecho tú, te puede parecer que lo estás entendiendo, pero luego a la hora de la verdad, ostras, te das cuenta de que no lo habéis entendido en toda su magnitud, ¿no? Me parece interesante lo que dices porque esto nos lleva al mundo de las ideas, ¿no? O sea, lo que en la arquitectura pasa mucho, ¿no? Cuando tienes una idea o varias ideas sobre un mismo tema que te permiten justificar una solución arquitectónica, pues la idea es una entidad, ¿no? Que además se supone que te la enseñan en la escuela o por lo menos te la anuncian, ¿no? Para que tú puedas moverte en un terreno que sea Totalmente, propio. Pero totalmente. ¿qué pasa hoy en día con las ideas? Pues que o no hay ideas o no hace falta que las haya. Es decir, se trata de recopilar información de otros sitios para que esos sean ideas, ¿no? Es como más una búsqueda al azar que no una cosa personal. Bueno, la propia inteligencia artificial te puede generar imágenes. Tú tienes que hacer un proyecto de arquitectura y le puedes decir a la inteligencia, oye, hazme una imagen de este edificio, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, tienes una base para empezar. Pero es verdad que si ese salto, o sea, si ese inicio tan importante ya no lo haces ni tú, que eres el creador de la idea o el creador del edificio, ¿qué puedes esperar de resultado? Por eso mucha gente tiene miedo, vamos a decirlo así, de que estas profesiones como la nuestra desaparezcan. Pero claro, desaparece cuando desaparece eso, cuando ese espíritu crítico y analítico ya no está, o lo delegas, ¿no? A ¿Tú otras. crees que puede desaparecer la arquitectura? No, Porque- la arquitectura no, pero la profesión del arquitecto, tal como se entendía hasta ahora, digamos. Claro, puede. Claro, había. Sí, es muy interesante esta reflexión. A lo mejor la arquitectura no muere, yo creo que no va a morir, pero. O rectifico, lo digo de otra manera. Lo que va a perdurar seguramente son las construcciones, pero un arquitecto no construye y ya está. Un edificio es algo más para un arquitecto. Hay una idea detrás, hay un tema a resolver. En cambio, construcciones, cualquiera puede construir algo con ladrillos. Pero no se trata de esto, ¿no? Se trata de hacer una casa en la que tú te sientas cómodo para vivir, ¿vale? Hay que pensarla, por lo tanto. En el diseño. En el O sea, diseño. Un diseño como una cosa intelectual, Sí. ¿eh? Sí, No, sí, no- sí, 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 no como correcto. un proceso manual, sino un proceso interno que te lleva a una mejor solución, que es una mejor solución para las personas. al Claro, final. hoy en día hay impresoras 3D que te construyen edificios, te imprimen un edificio en 3D, ¿no? En China, por ejemplo, te pueden construir 200 casas en 24 horas. Esto es real, ¿vale? Todas serán iguales tremendo esto, ¿no? y no van a responder a lo mejor a las necesidades de cada cliente. Seguramente serán más baratas, lo cual esto está bien, pero ostras, ¿dónde queda la idea y el sentido del encargo del cliente? Bueno, a lo mejor lo que pasa es que la arquitectura, que tú lo dices muchas veces, no es escalable. Entonces, si un negocio hoy en día no es escalable, tiene todas las de perder. Entonces, ¿cómo se puede hacer escalable la arquitectura? Bueno, las impresiones 3D de modelos estándares y soluciones estándar sí que funcionan en el mercado. Entonces, quizá eso es lo que nos lleva a prescindir de un cierto diseño para que sea escalable, para que el negocio funcione, ¿no? Y hacer la misma casa es lo que hacía Frank Lloyd Wright, ¿no? Frank Lloyd Wright hacía casas en la pradera que en el fondo eran todas iguales, ¿no? Tenía ahí como un mostrario de, bueno, ¿cuál quieres?, ¿no? Incluso las dibujaba antes de hacerlas, porque sabía que ese modelo funcionaba. Entonces, eso era escalabilidad. ¿Cómo se hace compatible eso ahora? Es verdad, pero había una idea de fondo en las casas pradera, ¿vale? Y creo que con las impresiones 3D a lo mejor esta idea ha desaparecido, porque todas van a ser iguales sin idea de fondo, porque yo creo que la arquitectura es verdad que no es escalable
Y si buscas hacer negocio con la arquitectura, no te puedes permitir el pensarla intelectualmente, porque esto tiene un precio y el cliente no está dispuesto a pagar este precio. Bueno, que esto es una contradicción en sí mismo. Sí. Pero yo creo que el diseño se paga y la gente, por desgracia, pues no tiene dinero, porque esto es otro tema. La gente llega justa a final de mes y necesitan vivir en una casa. Solución, pues imprimir casas, todas iguales. Sí. Bueno, ¿puedes explicar un poquito qué es lo de la escalabilidad? Porque igual hay gente que dice, bueno, ¿esto qué es realmente? ¿No? Sí. La escalabilidad es poder hacer crecer tu negocio sin hacer crecer los recursos. Si tú, arquitecto, diseñas una casa o tienes un encargo, ¿vale? Vamos a suponer que tienes un encargo y tú eres capaz de hacerlo tú solo como arquitecto. Si te llega otro encargo al mismo tiempo, a lo mejor 2 encargos simultáneamente también podrás hacerlos tú solo. Pero si te llega un tercer encargo, necesitarás contratar a una persona, porque no te da la vida, ¿vale? Si te llega un cuarto encargo, otra persona. Es decir, no es escalable. Si tú para cada encargo que te llega tienes que contratar más recursos, no te ganas la vida. Lo comido por lo servido. Lo que ganarías con aquella casa se lo pagas al trabajador, con lo cual no es escalable. ¿Y un negocio escalable cuál sería? Todos los digitales, por ejemplo. Todos los digitales, tú haces un producto digital que no es ni tangible, un programa, un software, una aplicación, y una vez hecho, ya lo repites, lo vendes. Lo vendes en masa. Como cursos online. Cursos o un producto determinado. Claro, un producto determinado, cualquier aplicación. Tú haces un esfuerzo inicial, que puede ser grande, y una vez el producto lo tienes hecho, lo vendes en masa. También puede ser tangible, un móvil. Detrás de un móvil hay mucha tecnología, pero una vez has creado el producto, se trata de repetirlo, ¿no? Se trata de repetirlo, lo pones en fábrica y venga a vender a millones. Y esto está bien, pero la arquitectura no funciona así. Claro, imaginemos una ciudad con todas las casas iguales, ¿no? No tiene sentido. ¿Todas las personas son iguales? No, claro. ¿Tienen las mismas necesidades? No. Entonces yo creo que el diseño y la intelectualidad que hay detrás se debería pagar. Y no se paga. ¿Y por qué no se paga? Antes sí, ¿eh? Antes sí. Y ahora no. Te lanzo la pregunta. ¿Por qué crees que no se paga? Bueno, yo creo que no se paga porque se ha relativizado el valor que tiene la arquitectura como si fuera un producto más, ¿no? De usar y tirar, lo que hablábamos antes. Entonces, al final, el arquitecto es un mal necesario. La gente que quiere hacerse una casa tiene que ir a un arquitecto por fuerza, por ley. Pero no quisieran, seguro que no quisieran ese paso. ¿Por qué? Porque ellos han visto en Pinterest la casa de sus sueños y quieren esa. Y esa te la tiene igualmente que hacer un arquitecto. Pero el arquitecto, si tiene un poco de decencia, te dirá, bueno, esta no es la casa que tú necesitas. Quizá la idea vale, pero lo que tú necesitas es otra cosa a tu gusto o con tus necesidades, ¿no? Entonces ahí es cuando se empieza a desvirtuar, porque entonces lo necesito por un lado, pero por otro lado no lo quiero. Hasta que al final el arquitecto es, pues bueno, uno más de la cadena con el que puedes además tratar de tú a tú. No, o sea, no es el señor Amazon. El señor Amazon no hablas con él. Tú simplemente compras un producto, ¿no? En cambio, con el arquitecto te reúnes, a veces los fines de semana o en horarios intempestivos, que además yo lo denuncio desde aquí. O sea, tenemos un horario también, ¿eh? Tenemos un horario. Pues no lo sabía, gracias por sí, avisar. Bueno, pues ya te lo digo. O sea, y renunciemos a este horario por el cliente, cuando el cliente nos está, 1, pidiendo absurdeces, que esto es normal y no pasa nada, y 2, nos está minusvalorando porque está poniendo en valor algo que ha visto en una foto, por ejemplo, a lo que tú, que conoces esa casa y conoces ese proyecto y conoces ese cliente, le estás proponiendo, ¿no? Te está diciendo, no, yo quiero esto. Y dices, no, es que esto no puede ser por X motivo y tú tendrías que tener esto otro. No, es igual, el cliente quiere aquello. ¿Por qué? Porque no valora al arquitecto ni su función. Siempre lo comparo con los médicos. Bueno, claro, hay un momento en que confían más en lo que han visto en Pinterest que en el criterio técnico de alguien que ha estudiado una carrera. ¿Y cómo se justifica? Porque yo pago. Yo soy el cliente y yo pago. Sí, claro, pero... Sí. Es así. Pero entonces no han entendido el proceso. Claro, ahí va. Que tú pagues no significa que tú puedas decidir lo que quieras, como quieras, cuando quieras, donde quieras. O sea, para eso hay un arquitecto que tiene esa responsabilidad, porque además la responsabilidad es del arquitecto, no es tuya. Si pasa algo, es el arquitecto el que responde y tiene un seguro de responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Entonces eso hay que valorarlo y respetarlo por lo menos, ¿no? Yo creo que hay otro problema también, y es que al final tú haces nuestra profesión, lo que se paga es lo que no se ve, que es la responsabilidad, lo acabas de decir ahora, y todo el trabajo que hay detrás de noche, todas las noches de entrega. De noche y de día, ¿eh? De noche y de día, que la gente no ve.
es un proceso de ir iterando con distintas propuestas hasta encajar la buena. Tú piensas que tienes que compaginar. Que es lo bonito, ¿eh? Que es lo bonito, sí, es como un rompecabezas. Tú tienes que hacer posible que lo que te pide el cliente, que son sus requisitos, cuadre con temas de normativa, ¿vale? Con temas de estructura. Lidiar con ayuntamientos. Lidiar con ayuntamientos. Al final, presupuestar. Con el presupuesto que tiene el arquitecto, que es otro hándicap, hay el arquitecto, el cliente, con las características del terreno, con lo cual al final lo que te piden, que han visto en Pinterest, es una cosa descontextualizada. Es un resultado. Es un resultado y no siempre es aplicable a tu edificio. Ojalá lo fuera. Ojalá, porque sería mejor para nosotros. Claro, ¿no? nosotros queremos satisfacer a los clientes, pero es como el médico. Oye, el médico no le va a decir al paciente, mira, tienes eso, pero el cliente o el paciente no le puede negar al médico lo que le está diciendo. Claro. No, usted me está mintiendo. Oiga, no, lo siento, pero usted tiene eso, ¿no? Claro, ¿en Pues, base a qué, no? ¿Dices eso? Sí. O opérame de esta manera. ¿Le dices tú al médico, opéreme así? Claro. O yo tengo tal enfermedad, hágame usted. No, esto no es a la carta. O sea, no es a la carta. Hay unas necesidades que se tienen que analizar y se da una respuesta. Y se trabaja sobre esa respuesta, ¿no? Y además, todo esto al final se plasma en unos planitos, ¿vale? O llamados mapitas para mucha gente. Claro, o sea, la gente ve unas hojas, DIN A3, DIN A2, DIN A1. Qué sencillo, ¿no? ¿Vale? Claro, y la gente pone precio a la hoja. Exacto. Claro, si tú entregas un proyecto con 10 hojas, ¿cuál es el valor material de las hojas? 10 hojas, nada. No vale Céntimos. nada. Imprimir la tinta, nada. Claro, imprimir la tinta, pero la gente ve lo tangible, unas hojas por un valor de 8.000 euros o 30.000 euros o lo que cueste el proyecto. No puede ser. Oye, no, pero estas hojas son el resultado de haber trabajado muchas noches, muchos días, de haber ido a muchas reuniones. Y de darte la mejor solución para ti. Sí. ¿no? Y siempre hay un momento que parece que lo entienden al principio, pero al final, a la hora de pagar, hostia, te lo reacanean. A ver, no pasa siempre. No es pasa verdad, siempre, es verdad. Pero hay una tendencia, por lo menos yo lo veo ahora, que hay una tendencia que nos lleva hacia eso. A ver que las cosas, a esa instantaneidad que hay en el mundo, en todo, ¿no? O sea, un edificio se tarda un año y medio, 2 años en hacer una vivienda unifamiliar, por ejemplo. Entre el proyecto, la construcción, son 2 años. Yo se lo explico a mis clientes. Claro. Les explico, mira, esto va a costar esto, vas a tener que pagar a este y este, porque no solo es pagar al arquitecto, es pagar al aparejador, pagar las tasas del ayuntamiento y sobre todo pagar al constructor. Estos son los agentes que intervienen en la arquitectura. Y luego el tiempo. Son 2 años hacer una casa. Claro, es como tener 3 hijos, ¿no? Bueno, 2 hijos, no sé, o sea, es el tiempo y eso no se hace. Bueno, del a día ti para te el pasó otro. hace poco, ¿no? Un cliente que quería que presentaras un proyecto básico para allá, porque iba a cambiar la normativa del municipio donde se hacía y te pedía... Presenta cualquier cosa. Te llama un lunes y te dice, presenta cualquier cosa el viernes. Claro, para que ya conste que está entrado, aunque no valga para nada. Pero claro, presentar cualquier cosa cuando te están cargando una casa... Por una mínima dignidad, tú no puedes decir, presento cualquier... No cualquier cosa, es que es como presentar el 2% de lo que hay que presentar. Pero quien te pide eso es que no está entendiendo lo que te está encargando aquella misma persona. Te está encargando una casa. Pues ese es el problema. Hay que comprobar. O sea, si yo voy a Amazon y tarda un día Claro. o 2 en traerme el producto, pues yo quiero la casa tarde 2 días. Es que, Tony, tú lo acabas de decir, competimos contra Amazon. En el fondo sí. En el fondo sí, porque competimos contra la inmediatez de otros sectores y competimos contra la tecnología de otros sectores. Mira, medicina, hay una cosa que está haciendo bien, bueno, todo lo hacen en general bien, pero la tecnología, la inteligencia artificial juega un papel importante. Que tú puedas detectar de forma precoz pues, un cáncer, eso está revolucionando el sector. ¿Qué significa? Que si todo el mundo, el sector del automovilismo igual, coches autoconducidos, y aparte la propia fabricación de los coches está automatizada. Claro, si todos los sectores se automatizan y la arquitectura no, porque la arquitectura es hacer trajes a medida, casas a medida, Es como pues un sastre, ¿no? la gente lo que le queda en la cabeza es que todo es rápido, que todo es fácil. Y como nuestro sector todavía no ha alcanzado ese nivel, pues se enfadan o no entienden que tú tardes X semanas o meses en desarrollar un proyecto, ¿no? ¿Pero tú crees que podemos llegar a ser más rápidos? ¿O mucho más rápido? Porque claro, no es un tema de ir más rápido, es ser mucho más rápido. Es casi instantáneo. O sea, eso nos lleva también a hablar, un día hablaremos de la tecnología, ¿no? O sea, que lo que yo llamo el lío del software, porque a lo mejor no está tan claro, ¿no? Que nos ayude. ¿Podemos poner 4 parámetros y que salga una casa? ¿Y que eso sea válido? Yo creo que estamos muy lejos de esto porque la propia naturaleza
de nuestra profesión lo impide. O sea, tú estás haciendo cosas o edificios a medida del cliente. A medida. No es escalable, a medida. Sí que podemos llegar a eso si renunciamos a cosas. Si renunciamos a hacer cosas adaptadas a las necesidades del cliente, entonces sí. Si Mira, hacemos casas iguales, sí. hay hay varias empresas, ¿no? Pero hay una empresa en el Maresme que se dedica a tener 3 modelos de casas. No uno, tiene 3. Bueno, casas sencillas. Saben lo que cuesta, saben los tiempos, porque todas son iguales, y están teniendo un relativo éxito, porque al final, que eso nos lleva a otro tema, la gente, en general, estamos prescindiendo del diseño. Nos da igual el diseño. Porque lo que queremos es un producto ya. Y si puedo escoger entre X tipos, pues escojo uno y listos. No hay una sensibilidad, que es donde quería ir, la sensibilidad para decir, no, es que yo quiero una cosa determinada. Evidentemente que hay la sensibilidad, pero hay que buscar el cliente que lo tenga. Y ese cliente tiene que venir de una especie de educación, de un feedback, de una serie de cosas que tiene que tener por su propia naturaleza o por su propia educación, que el cliente tipo ya no lo está teniendo. El cliente tipo quiere eso y ya está. Sí, y además esto no tiene nada que ver con el hecho de tener carrera, más o menos conocimientos. Esa sensibilidad o se tiene o no se tiene, ¿vale? Y cuando digo sensibilidad, hablo también de confianza. Sí. Porque si tú no depositas confianza en una persona, en este caso el arquitecto, que te va a hacer una casa, donde tú vas a vivir, se supone que muchos años, ¿no? Y que luego a lo mejor van a venir más gente a vivir. Entonces, si tú tienes la confianza suficiente, entonces no lo hagas. No vayas a buscar a nadie. Espabilate, sí. Cómprate aquellas casas del Elon Musk y te las montas en casa, como si fuera un IKEA, ¿no? No busques algo personalizado para hacer una vida o hacer una familia si no estás dispuesto a tener confianza y a esperar y a trabajar un determinado proyecto, ¿no? Con lo cual, la definición de arquitecto, ¿cuál debería ser? Hoy en día. Hoy en día. Bueno, ¿cuál es y cuál debería ser? Bueno, es difícil. Esto es como cuando preguntan qué es una mujer, ¿no? Que se supone que ya nadie lo sabe, ¿no? No sé si preguntar qué es un hombre sí que es fácil, no lo sé. Supongo que es lo contrario, no lo Tampoco sé. lo tengo claro, pero bueno. ¿Qué es un arquitecto hoy en día? Es una buena pregunta. ¿Qué era ser arquitecto cuando tú empezaste la carrera? ¿Era alguien que...? Pues alguien que buscaba o sabía cuáles eran tus necesidades y te aportaba la mejor solución para tu vivienda o tu edificio. Te hacía la vida mejor, sí, de algún modo. Sí, de alguna manera. Sí, de alguna manera. Buscaba lo mejor para ti, pero cuidado, sin, digamos, teniendo en cuenta cosas que de entrada le vas a proponer y dejando de tener en cuenta otras, porque no siempre el cliente tiene la razón. Y ahí viene el papel de arquitectos, saber diferenciar lo que es importante y lo que no. Uh-huh. El cliente puede decir yo quiero tal y tal, y a lo mejor tú tienes que decir no, es que esto no es lo que tú quieres. Uh-huh. O sea, y antes seguramente lo entendían, porque se basaba en la confianza también, esa relación, ese contrato, ¿no? Uh-huh. Ahora cuesta más, claro. Y entonces la segunda pregunta era, ¿qué es ahora ser arquitecto? Sin dramatizar, ¿eh? Ahora tampoco no dramatizo. Para mí, bueno, ahora me lo dirás tú qué es, ¿no? Pero para mí ser arquitecto hoy en día es ser un eslabón de la cadena. Sí. Es decir, ser una parte más de un proceso que será más o menos satisfactorio, pero que es, en el caso del arquitecto, es una figura ahora mismo necesaria, pero seguramente no querida por muchos, ¿eh? Luego hay los que sí. Pero la tendencia yo creo que nos lleva a esto. Entonces el arquitecto es una parte más de un proceso. No es lo que genera algo, sino que es una parte más de una idea preconcebida por el cliente, por unos materiales preconcebidos, por todo preconcebido, ¿no? Claro, el arquitecto lo único que hará es joder la idea inicial del cliente, porque si la idea inicial era una imagen que ha visto en Pinterest, exacto, por desgracia, lo siento mucho, ya lo anunciamos desde aquí, pues la vamos a cambiar un poquito. Esa un malmetedor de la vida de las personas, ¿no? Sí. Cuando en realidad es el buen arquitecto, la buena arquitecta es lo contrario. Es aquella persona que sabe lo que tú necesitas. Y yo esto se lo digo a muchos clientes, ¿no? Confianza y es que hacemos de psicólogo. Sí, tú haces de psicólogo, igual que yo, ¿no? Somos multimodales, psicólogos, gestores, asesores,
A mí me han negociadores. llorado. A mí también, Me han llorado en mi cara. Es bastante habitual, ¿eh? Sí, sí. Y eso significa algo, que no es una persona, son varias, ¿eh? Te conviertes ¿Qué en significa eso? Eres el arquitecto de cabecera. Por un lado está bien, porque piensas, ostras, cuenta mucho conmigo, y luego piensas, bueno, pero cuidado, hay que respetar una distancia, ¿no? Sí, sí, sí. La distancia puede ser, pues no me llames de noche o no me llames los fines de semana. Pero es verdad que somos psicólogos y incluso te explican cosas íntimas los clientes. Totalmente. Al final tú harás su dormitorio o su baño y a veces con más o menos vergüenza, pero te acaban diciendo, mira, es que nosotros hacemos cosas de este tipo, de este otro, tenemos estas prácticas, hazme el dormitorio de esta manera. ¿Qué te han dicho alguna vez? Cosas, bueno, lo digo, no voy a entrar en detalles, pero yo sé, algunos clientes cómo practican su intimidad, por decirlo de un modo suave, ¿vale? Y quieren pues un cabezal de cama pues resistente, claro que sí. A mí me han dicho, por ejemplo, que una pareja, no joven precisamente, bueno, que se duchaban juntos siempre y entonces necesitaba una ducha con una anchura más grande de lo normal, por lo que pudiera pasar, ¿no? Estamos hablando de duchas de 1,20 m de ancho, por a lo mejor 2,5 metros de largo. No he hecho nunca nada. Esto en una casa prefabricada no lo tienen. En una casa prefabricada, claro, lo dudo. Eso es lo bueno. Claro. Lo bueno es esto, que, ostras, estás haciendo unas soluciones a medida para ellos y si lo valoran, pues esto es satisfactorio. Claro, Otra cosa es que te conviertas en su psicólogo y te acaben explicando la vida, porque al final son 2 años de relación. Es que claro, esto es fuerte, ¿eh? Cuando te encarga una casa, estás 2 años prácticamente llamándote a diario con ese cliente hasta que le entregas las llaves de la casa. Te explican muchas cosas en 2 años, ¿vale? Incluso a veces hay problemas entre esas parejas. Me ha pasado alguna vez encargos que se han ido a la mierda porque la pareja se ha ido a la mierda durante el proceso. Entonces, ¿qué hace? ¿Vale? ¿No? Y se queda todo aquello. Bueno, es un marrón, ¿eh? Y tú lo sabes también, es un marrón. Sí. Pero sí que es verdad que la función del arquitecto debería ser esta, un poco aportar diseño funcional a las necesidades del cliente. Pero es una palabra, la de arquitecto, que ha quedado un poco denostada, sobre todo porque hoy en día las profesiones, si te fijas, tienen nombres muy raros, muy cool, muy modernos, ¿no? Tú entras en LinkedIn y la gente, ¿a qué se dedica? Pues son assistant manager, project CEO manager, no sé qué, que nadie entiende, ¿no? Bueno, no es que no se entienda, es que parece que no se quiera explicar lo que es. Mira, ¿no? por ejemplo, tú puedes ser CEO o CEO, ¿no? O COO. Que en su día, perdona, lo de CEO a nosotros nos sonaba chino, ¿no? En España. Ahora todo el mundo. Ahora ya más o menos se entiende, pero claro, luego han venido otras cosas yo creo derivadas. Que CEO ya lo tienes en tu vocabulario normalizado, pero es que está el COO, el CAO, hay que decirlo en inglés, el CDO, el CTO, eso ya me pierdo. El CRDO, el FCO, me estoy haciendo un lío, ¿vale? Pero hay muchos, no sé qué, ¿vale? Sí. Chief Data Officer, bueno, esas profesiones que son muy, muy modernas y necesarias, pero yo me río a veces porque seguramente tienen que existir y no digo que no sean importantes, lo son, pero el hecho también, el esnovismo de decirlo en inglés. Allí lo deben, en América o en países anglosajones lo dirán en su idioma, pero también aquí lo dices en inglés para que vista más, ¿vale? Bueno, fíjate que un amigo que tenemos en común, trabaja en la Generalitat y tiene una tarjeta de visita que ocupa dos líneas. O sea, es bueno, me lo invento, no sé exactamente el nombre, pero es asistente de dirección del CAP de Servei, de no sé qué, y todo eso está en la tarjeta puesto, es como es una descripción ya, su propio cargo es una descripción del es como cargo. hacer un árbol genealógico y entonces ir a buscar lo que tú eres. Una tarjeta de unas dimensiones más grandes, entiendo. No, el problema es que la tarjeta es como es. Pero claro, el nombre ocupa pues una tercera parte de la tarjeta. Y al final le preguntas, bueno, pero ¿qué haces? Claro. Es decir, o sea, no lo sé. Si con un nombre tan largo no se entiende, claro. Porque arquitecto, oye, soy arquitecto, todo el mundo lo entiende. Más o menos. Más o menos. ¿no? Bueno, estamos diciendo que no, pero bueno, da igual. Pero si yo le digo a mi madre soy CEO, mi madre dirá, ¿qué te pasa, hijo? O sea, hay que explicar a lo que me dedico, ¿no?
Entonces, sí, son profesiones, bueno, supongo que también son muy nuevas. A ver, yo voy a tirar una piedra al mundo anglosajón, porque esto es culpa de los anglosajones. Es decir, los anglosajones siempre han estado definiendo, redefiniendo, incorporando nuevos términos para cualquier cosa, que a lo mejor no hace falta, porque la cultura mediterránea latina no es así. Pero los anglosajones siempre le ponen un adjetivo y un subadjetivo a todo. Y al final esto nos llega a nosotros, pero claro, nos llega y nos llega a la cara como si fuera un trozo de mierda, para entendernos, ¿no? O sea, ¿cómo asumes eso? Esa jerarquía anglosajona, que es un problema para mí, lo que genera es que al final nadie sepa lo que estás haciendo. ¿Tú crees que todo eso es un poco vendehumismo? Palabra que a ti te gusta Seguro, mucho. En el fondo sí, no como base, porque creo que tiene un sentido para organizar y jerarquizar, bueno, lo entiendo. Pero al final... El hecho de poner ese nombre, ¿no? Sí. O el hecho de adoptarlo aquí, porque a lo mejor allí está como muy normalizado y es su propia cultura, pero el hecho de aquí, cargos tradicionales, cambiarle el nombre por uno en inglés, mucho más largo... Yo creo que hay un poco, o sea, las apariencias, lo que siempre decimos, ¿no? Las apariencias, pues seguramente sí, hay un poco de esnovismo. Yo creo que algo de eso hay, sin duda. Pero claro, eso nos lleva a otro tema que está muy relacionado, que es lo de trabajar solo o acompañado, ¿no? Porque yo creo que estamos exportando lo que pasa en las grandes empresas, también las empresas de arquitectura, donde hay un modeler, BIM manager, un no sé qué, no sé cuántos, o sea, una serie de funciones que están muy bien, que son necesarias o no, pero bueno, ahí están. Empezamos a separarlo todo tanto que al final, pues lo que decíamos antes, el arquitecto, ¿qué es el arquitecto? El arquitecto, ¿qué es? Un asistente de manager de no sé qué. O sea, no hay la figura, parece, ¿no? En estas grandes empresas. Entonces, claro, cuando eso se exporta a pequeñas empresas, que somos nosotros, pequeños despachos, sí, evidentemente que no vas a implementar estos términos. Pero al final te queda la duda de que cuando hablas, y a mí me pasa mucho escuchando otros podcasts, de no, para que tu empresa funcione y crezca, ¿no? Se necesita gente, y esa gente tiene que tener unas funciones muy claras, porque entonces no es escalable, todo el rollo este, ¿no? Departamentos. Claro, y dices, bueno, vamos a ver, yo soy una persona. A lo mejor somos 2, a lo mejor somos 3. Pero de 3 a 25, algo tiene que pasar muy gordo. Bueno, antes hemos dicho que además no es escalable. O sea, si tienes 25 personas es porque tienes 25 proyectos. Si no, ¿para qué tantos? Mira, sí, eso enlaza muy bien con lo que decías antes del cambio de paradigma. El arquitecto siempre había sido aquella persona solitaria que se encargaba de todo, porque era la mente pensante, capaz de cuadrarlo todo, desde la idea inicial hasta el resultado final. Y eso te otorgaba un cierto poder. Era, como tú decías, una especie de semidios, se le respetaba, simplemente, ¿vale? Pero es verdad que ahora, en la era de la globalización, o yo qué sé por qué, todo se está diversificando, tienes que tener colaboradores tipo pues, el estructurista, el ingeniero de instalaciones, te tienes que entender, por supuesto, bueno, ya no son colaboradores, pero está el constructor también, o los industriales. Cosas muy concretas, ¿eh? Sí. A veces para hacer un certificado energético o para hacer o modelar un 3D para un certificado energético, ya necesitas una persona determinada. Claro, es que el tema es este. Se han creado nuevos requisitos a entregar para los proyectos, como certificados energéticos, y que requieren de unos conocimientos que el arquitecto a priori no tiene, porque ya son muy técnicos de instalaciones o de eficiencia energética, cosas que han estudiado los ingenieros. Tienes que incorporar para esas tonterías, lo voy a decir así, un ingeniero, a lo mejor no en tu plantilla, pero sí en tu proyecto, ¿vale? Te tienes que entender con aquella persona. Y a mí no me parece mal. El problema es que cuando eso repercute al final de todo, es decir, ¿tú cómo le explicas al cliente que necesitas a 8 personas más aparte de ti en tareas específicas y que eso vale X? ¿No? Porque lo que está claro es que si antes el arquitecto era 1 o 2 y eso valía 1.000, ahora esos 2 no son suficientes. Tendrán que haber 6 o 7 o 8. Sí. Y si hay 8, ya no vale 1.000, vale 3.000 o 4.000 o 5.000. Claro. Entonces, ¿cómo le dices? No, es que esto vale 5.000. ¿No? Cuando internamente tú te vas a llevar 1.000, porque tu parte solo es... Claro, tú tienes que pagar a esos colaboradores. Eso hay muchos clientes que no lo entienden, o sí que lo entienden, pero no están dispuestos a...
Es decir, pues no, pues entonces, y eso nos lleva a otro programa que ya lo teníamos más o menos pensado, que es el tema de la administración y la burocracia, etcétera. Pues no pedimos el permiso de tal, porque nos ahorraremos esto, esto y esto y esto, y digámoslo, hacemos trampas. Sí, sí. Y no queremos, yo no quiero hacer trampas. Si tú lo haces, si tú cumples con todo, tendrás que pasar por una serie de departamentos administrativos que te obligarán a hacer proyectos paralelos al tuyo. Exacto. La versión del cliente, la versión de la administración, la versión del constructor, la versión... Parecemos de directores de la Generalitat, cine. sí, sí. Además, son proyectos o patrimonio. Es decir, tienes que pasar por una serie de departamentos que son mini proyectos paralelos al tuyo, que además hay que pagar por cada uno de estos departamentos a los que entregas ese preproyecto, que ese preproyecto es distinto en función del departamento, porque le tienes que entregar una función, porque esto es otra. Bueno, pues hablemos de eso. Hablemos de eso. De patrimonio y de Gracia. Que Vale. tú querías hablar de Gracia. Sí. Del distrito de Gracia. También, eso también da para otro programa, pero, ostras, es que me vienen muchos temas a la cabeza ahora mismo, ¿no? Pero es verdad que al final, cuando tú haces un proyecto, tienes que pasar el filtro de muchos departamentos. Antes no era así, ¿vale? Estoy haciendo ahora una especie de resumen de lo que acabamos de decir. Cada vez que pasas por esos departamentos, tienes que entregarles una documentación concreta. Cuando lo normal sería, hago un solo proyecto, yo se lo entrego a la administración y ellos que se lo repartan. Pero por comodidad no lo hacen. Tienes que entregarles informe previo de no sé qué, informe previo de no sé cuántos. 4 o 5 informes previos que además cada departamento te pones menos. Sí. Te pone requerimientos. Eso me lo cambias, no sé qué. Con lo cual, cuando has cumplido con un departamento, pero no con otro. Cuando haces el cambio que te pide el otro, no cumples con el primero. Sí, sí. Y entonces el tiempo va pasando, tus honorarios son los mismos y al final te hartas. Y el cliente se harta, ¿vale? Somos un shitkeeper que llamamos nosotros, que es un solucionador de mierdas. Sí. Es decir, alguien que está todo el rato a disposición de quien sea. Bueno, es una buena definición, que no se paga, pero es verdad que al final somos eso, solucionadores de porquería. Cuando sería muy fácil que la administración lo tuviera montado de manera que vamos a agilizar los temas, ¿no? Que además esto a mí me pasa con muchos constructores que me dicen, se han cargado el mercado. Un constructor ya no sabe cuándo puede presupuestar, cuándo puede empezar a construir, no sabe nada, porque depende de toda una serie de administraciones que le están boicoteando todo el rato. Mira, luego voy a lo de Gracia, que es la pregunta que el distrito de Gracia, es la pregunta que me has hecho, pero gracias. De nada. Pero es verdad que eso lo hemos hablado muchas veces. Antes de un proyecto, hablo de hace... No tanto, 15 años. Sí. ¿Vale? Cuando yo era becario... Antes del Código Técnico. Antes del Código Técnico, que es una normativa que tenemos los arquitectos, un proyecto era hacer una pequeña memoria de 15 páginas, como mucho, y 4 planos. Y en el fondo la información, la importante, se puede condensar en esas hojas. No hace falta más, ¿vale? Hoy en día un proyecto no te baja de las 1000 páginas. El otro día me enseñaste uno que tenía casi 1000 páginas. ¿no? Sí, pero cualquier proyecto, ¿vale? Incluso una reforma, ¿vale? Imagínate tú que te fueras escritor y te dijeran que tienes que escribir 4 libros al año. Te volverías loco. Pues es lo que hacemos nosotros. El valor está en los planos, pero tienes que hacer un libro de 1000 páginas, que nadie se lee, lógicamente, que responde a todos esos departamentos por los que tienes que pasar, que pagas para que alguien vea ese proyecto, ¿vale? Y al final eso hace bastante tediosa nuestra profesión, ¿no? Bueno, perdona, ahora creo que vas a Gracia, ¿no? Si quieres. No, sí, pero el tema es... por eso decía lo del título del programa, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Es decir, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con empezar a separar, a desmembrar un proyecto en tantas partes, que cada parte es una parte de la administración también, que además están coordinadas o no? Y al final, ese Frankenstein tiene que funcionar. Pero ¿quién se come la mierda? Bueno, nosotros. Respondo a la pregunta, no ganamos nada. Son ellos los que ganan y yo soy muy crítico con la administración, tú lo sabes. Son departamentos hechos para que alguien pague. Y para poner a gente. Y para poner a gente. Y ya está, y funciona así. La administración... Mira, perdona, no, porque además soluciones haylas. Y muchas veces lo hemos pensado. O sea, para empezar... ¿Por qué tú, cuando haces un proyecto, tienes que justificarlo todo si ya tenemos un título de arquitecto que nos acredita como capaces, ¿no? Eso es un tema a discutir, ¿eh? Yo entiendo las dos partes, los que no y los que sí.
dicen que hay que justificar, ¿eh? Yo creo que hay que justificar unas cosas. Lo necesario, justo y Lo necesario. justo y necesario. Pero 1000 páginas de justificación, ¿de verdad? Para cada proyecto, cuando la mayoría de las soluciones son estándares y están más que Y demostradas. además que la responsabilidad tienes tú. Si pasa algo, tú firmas. eres el responsable. Tú firmas. No es el ayuntamiento. Claro, a mí no me interesa que ningún edificio se caiga, ¿vale? A ti tampoco, a nadie. Y tenemos unos conocimientos. ¿Para qué sirve el título? Si luego, para cada proyecto... O sea, ¿tú a un médico le pides justificaciones de las cosas que te hace? No, porque piensas que tiene un título y eso ya le otorga a él la credibilidad. Haga usted una memoria de cómo me va a operar. Claro. Porque, claro, a lo mejor no me opera así y yo entonces... Y hágame un render o un vídeo previo de cómo va a ser la operación. O sea, no. Porque es absurdo. Y justifíqueme con datos por qué ese tratamiento con esa dosis es la adecuada para mí. No, es que es eso, lo que estamos haciendo. Sí. Hemos llegado a eso y el problema es que va a más. O sea, no es que se quede aquí o que vaya a menos, no, es que va a más. Es decir, cada día estamos justificando más cosas, porque van saliendo más cosas por la bendita Europa. O sea, en Europa todo tiene que ser normativo, ¿no? Y entonces al final empiezan a pedir más y más y más y más y llega un momento que es imposible hacer un proyecto. O sea, llegará un momento que será imposible que la gente se prepare. Porque dime cómo lo hacemos. O sea, cómo empezamos una idea y la acabamos más o menos igual. Es imposible. Esa idea se va desvirtuando hasta que al final se hace lo que se puede. Claro, lo que te piden versus lo que acabas haciendo. Y es que le tienes que decir al cliente, mira, tú querías esto, pero es que si aplico la normativa tal cual, pascual, al final lo que me queda es esto otro. ¿Tú crees que Mies van der Rohe o Frank Lloyd Wright o los grandes arquitectos de la historia hoy en día podrían hacer lo que hicieron tal como funciona el sistema? Me parece imposible. Es buenísima la pregunta porque además ahora me ha venido a la cabeza la palabra libertad. O sea, eran gente que crearon estilos. Ellos crearon el estilo porque tenían la libertad para hacerlo, para innovar, ¿vale? Para experimentar. Además que no eran arquitectos de título. Y algunos de ellos no eran ni arquitectos. Ahora no, estás sometido a unas normas súper estrictas. O sea, ¿dónde queda la creatividad? O sea, Le Corbusier no hubiera existido con esta normativa. Es imposible porque sus edificios ni cumplirían las rampas, es más, ni el espacio fluido, ni nada. Le Corbusier aplicó conceptos que hoy utilizamos cuando todavía no había normativa para esos conceptos. La Pero planta libre, se le dejaron hacer. El hormigón armado, la ventana corrida, los pilotis, es decir, cosas que luego ahora están reguladas. Pero, ostras, eso no le impidió a él poder hacer la Ville Savoie, por ejemplo. Esto es interesantísimo como debate. O sea, al final, oye... Y además hay otro tema, que la normativa, mal hecha, entre comillas, nos lleva a hacer las trampas, porque evidentemente no queremos pasar por ahí. Y al final lo que estamos haciendo es una cosa para el ayuntamiento, que cuando pase la inspección vendrá la segunda fase. Y esto es así, y digámoslo. Y yo no estoy a favor de eso. Porque no te dejan hacer 2 cocinas... Tienes que hacer una y tapar la otra. Explícalo, ¿vale? esto bien. ¿Qué significa lo de la segunda fase? La primera fase es la que tiene que pasar el permiso. Entonces, la versión oficial. La versión oficial, que está entrada al ayuntamiento, viene un inspector cuando les da la gana, también te lo digo, porque la última obra ha tardado 1 año y medio en venir a hacer la primera ocupación. Eso significa, en teoría, que el cliente no puede ocupar el edificio porque no ha pasado la inspección de la administración. Sí, claro. Existen, digamos, modelos de comunicación previa, etcétera, en la que sí que podéis vivir, pero bueno, no están en todos los ayuntamientos. Bueno, es igual. El caso es que después de 1 año y medio viene y, claro, los clientes querían tener 2 cocinas, una arriba y otra abajo. Porque arriba, por un tema de desnivel, arriba hay una terraza muy grande en la que quieren hacer un comedor, digamos, de invierno o de verano, lo que fuera, y luego abajo tienen la cocina normal y corriente. Bueno, pues no nos dejaban hacer 2 cocinas. Increíble, porque esto me parece bien que quieran tener 2 cocinas. Sí, pero para el ayuntamiento eso es síntoma de que vas a dividir la planta de arriba con la de abajo. ¿Vale? Pero si es así, demuéstramelo. Es decir, si yo te estoy haciendo un proyecto que tiene 2 cocinas, no significa que vaya a dividir la planta de arriba con la de abajo. Pues que además tiene mucho sentido. Y si quisieran dividir la casa, pues a lo mejor se podría haber planteado ya de inicio. O sea, no tiene por qué ser una mentira. Claro, eso. Claro. Entonces, por el hecho de que no haya esa problemática, que es una problemática ficticia, porque no existe, pero para evitarte que el ayuntamiento, que ya lo conocemos,
te diga que tal cosa, porque ya ha pasado. Te anticipas a las sospechas del ayuntamiento y acabas haciendo... Bueno, me anticipo porque en proyectos previos ya me ha dicho que no quiere 2 cocinas. Claro, ¿no? sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues una se deja preparada a nivel de instalaciones, etcétera, etcétera, y cuando ya se pasa a la inspección es cuando vienen X obreros a montar la otra cocina. Y eso es tristísimo. Sí, porque además no queremos hacer eso nosotros. No tengo ninguna necesidad yo de Es más hacer trabajo eso. para nosotros. Claro. Igual que yo puedo sin embargo, fíjate, yo puedo tener una casa con 17 baños. Yo puedo tener 17 baños, pero no puedo tener 2 cocinas. O sea, me parece incongruente, ¿no? O sea, ¿qué más da las piezas mientras haya las que tiene que haber, ¿no? En el número que sean, da igual. Bueno, pues eso viene de esa mentalidad, ¿no? De salvar el culo, que al final es lo que quieren, y eso es un tema, un día hablaremos de la administración y de los arquitectos municipales, porque lo que quieren es que su nombre, que figura en un papelito firmado por tal, no les dé problemas en un futuro y que el culo lo tengan limpio. Mira, pues podemos hablar de esto así por encima un día, porque yo quería comentar también varias cosas, y es verdad que la respuesta negativa del ayuntamiento a todo, para ellos cubrirse de forma preventiva, a veces te impide desarrollar tu propia profesión. Exacto. O sea, ante la duda, hay una normativa. Si la normativa no es clara, pues la interpretas, la discutes con el técnico del ayuntamiento, pero no, ellos no están dispuestos ni a hacer eso, ¿vale? Que además, para mí la normativa puede estar clara. Son ellos que ante la duda dicen, no, pues no lo puedes hacer. Por si acaso. Oye, justifícame por qué no lo puedo hacer. Yo estoy leyendo la normativa y sí que puedo. Ya, pero por si acaso no es una respuesta. No, O sea, no, si la normativa no es Claro. explícita, tú no tienes por qué decirle que no al usuario o al cliente o al arquitecto, quien sea, ¿no? Sí, sí. A ver, te digo esto, yo no quiero ir en contra de los ayuntamientos, ¿eh? O sea, son necesarios, yo entiendo su función, porque es necesaria, lógicamente, Bueno. pero que no vayan a sabotear Correcto. las ideas, la forma de vivir de la gente, ¿no? Eso Mira, es lo que... hay una cosa que es alucinante, de verdad. Cuando tú entregas un proyecto al ayuntamiento para que te den la licencia, tú pagas una tasa de licencia que no es barata, ¿vale? Y te dan un papelito conforme tienes el permiso para hacer las obras. Si tú te lees la letra pequeña de esa licencia que te han dado, pone, nos has entregado el proyecto, pero el ayuntamiento para el cual le has pagado no se hace responsable de cualquier incumplimiento de normativa que ellos mismos no hayan visto. Entonces, ¿para qué les entregas el Para proyecto nada. y para qué se lo revisan y para qué les pagas? Para nada. Su función es esta, que si algo no cumple, ellos como técnicos, pues dicen, mira, cambia eso. Pero no, ellos cobran, pero no auditan el proyecto que se supone que es su... No te dan una garantía. Claro. ¿eh? Esto pasa cuando pides una cédula urbanística, vas al ayuntamiento a pedir una cédula urbanística, para saber lo que se puede edificar en una determinada solar. Ellos te hacen un certificado que tú pagas. Sí. Y abajo te pone esa frase. Esto es informativo. Un momento, pero yo he pagado para que tú me digas lo que se puede hacer ahí. Tú necesitas seguridad. Claro, es decir... Y el cliente también. Si no, ¿quién me la va a dar la seguridad? Claro. ¿Quién me la da? Nadie. Explícalo esto. Tú estás pagando un informe para que te digan si se puede hacer o no una cosa en un determinado Exacto. sitio. Y lo pagas, te lo dan, Sí. y en letra pequeña dice, pero a lo mejor no. Exacto. Es esto. Esta es la información que te puedo dar, pero no va a misa. Claro, si nada va a misa, si nadie se la juega, y una administración se la tiene que jugar, porque para eso pagamos todos, Sí. entonces apaga y vámonos. Es decir, ¿qué garantía? No tengo ninguna garantía. ¿Cómo puedo después, si pasa algo, decir, oye, escuche, es que usted me dijo, en este papel firmado y pagado, usted me dijo que yo no podía hacer esto? O que podía hacerlo. O que podía hacerlo, y luego resulta que no. O sea, esto es un debate tan grande que los pros y los contras que existen a mí no me dan como resultado una fiabilidad. Y la administración, en este sentido, para mí no es fiable. Además, es muy desagradable trabajar con esa inseguridad de si lo que estás haciendo, que te lleva meses hacerlo, al final te lo pueden tumbar en 5 minutos. Te pongo un ejemplo. Una casa que estamos haciendo de obra nueva, ¿vale? La planta baja tiene que empezar a una cota que es 1 metro por encima de donde está la separación de la calle, ¿no? Si te separas, yo qué sé, no sé si son 10 metros de la calle, pues a 10 metros tocas con el terreno, porque hay un desnivel, y donde tocas con el terreno tiene que haber 1 metro. Bueno, muy bien. Pero ¿qué pasa? Que mi parcela, en este caso, ese metro, en un lado es 1 metro, pero en otro lado es 1,30 m. Claro. Porque la parcela no tiene la misma pendiente en todos puntos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Claro, entonces, ¿qué dice la normativa? No dice nada, dice 1 metro. Entonces, por un tema económico, oye, yo cojo el metro
en el punto que tiene 1 metro, no en el punto que tiene 1,30 m. El caso más restrictivo, ¿no? No, lo cojo en el caso más favorable para mí. Más favorable, sí. Porque si me voy a 1,30 m, pues la casa está un poquito, ya ves, 30 centímetros, pero está un poquito más baja. Bueno, pues yo cogí el punto de 1 metro en el punto donde está la casa que me interesa, y en el otro hay una desviación de 25 o 30 centímetros. Bueno, ¿dice algo normal sobre eso? No. Vecino que se queja. Pero no se quejaba por los 30 centímetros, se quejaba porque decía que la casa estaba muy alta. Viene el ayuntamiento, viene el técnico, me llaman. Y viene el técnico municipal y se pone con 1 metro a medir esa altura, ¿vale? Y me dice, uy, es que tiene lo cogió en un punto que tenía, es que tiene 1,22 m o 23, no me acuerdo. Digo, sí, pero míralo ahí. Ah, sí, aquí tiene 1 metro. Digo, bueno, pues lo he cogido ahí, 1 metro, ¿qué problema hay? ¿No? Ya, pero es que, hombre, tendrías que coger, pues, no sé, la mitad, ¿no? El punto medio. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo pone? ¿Por qué tengo que coger? Porque lo digas tú. No lo pone en ningún sitio. Pues regula bien, ¿no? Bueno, pues ya está. Si me lo regulas, yo lo hago. Que no, cojo 1 metro desde el punto más favorable para mí. No voy a ser tan estúpido de cogerlo en el más desfavorable. Porque a ti te parezca que es el sitio más adecuado. Tranquilo, Tony, tranquilo. Pero esta cosa tan absurda me hace perder una mañana el informe que hay que hacer luego para justificar esto. Claro. La queja con el vecino, que hay que presentar otro documento para decirle que se ha respondido con fecha tal. Y la sensación que tú te has equivocado ante el cliente. Exacto. ¿Vale? Esa cara de tonto de, mira, me están poniendo pegas. Exacto. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, pero en lugar de hacer las cosas fáciles y decir, a ver, ¿dónde está el problema? ¿Está aquí? Bueno, pues adelante o no, o lo que sea. No empezar a generar un discurso absurdo que no nos lleva a ningún sitio. El tema de las normativas, bueno, el tema de la administración y cómo nos perjudica la administración en nuestra profesión da para muchos podcasts, ¿vale? Pero es verdad que cuando las normativas no están pensadas, o sea, al final muchos de los que hacen las normativas no han ejercido nunca, ¿vale? En general es así. En general es así y se nota. Y se nota. Y se nota mucho. Esto ¿vale? Me lo dice Manel, que desde aquí lo saludo, Manel Briones, es un grandísimo arquitecto. Dice, ¿cómo es posible que en mi época cualquier arquitecto o arquitecta municipal era una persona que había trabajado y además hacía esta función, ¿no?, en la administración, y además ahora resulta que nos tenemos que esperar 1 año para tener un permiso, o 1 año y medio o más, ¿no? ¿Cómo es posible? Y me lo dice, ya tiene una edad, como una cosa sorprendente, ¿no? Es decir, en mi época hablaba con el arquitecto, que íbamos a tomar un café con el arquitecto municipal, les ponía los problemas, le dejaba el proyecto y a la semana siguiente o a la otra se aprobaba y punto. ¿Y colaboraba contigo? Sí, ¿Te ayudaba a encontrar soluciones? Empatiza y te da la mejor solución si la puede aportar, porque es de la profesión, porque hace lo mismo que tú, ¿no? Y si no hace lo mismo que tú, por lo menos te entiende. Y ese para mí es un gran qué. Bueno, ¿cómo la administración perjudica? Esto es un temazo, ¿vale? Hay excepciones, ¿eh? Que no quiero ir en contra de la administración. Vale. No, sí, seguro. Hay gente, un 1% que efectivamente te ayuda. Pero, por ejemplo, la propia demora en las licencias, esto es un drama. O sea, ¿puede la administración, vamos a hablar en general, pueden algunas administraciones contribuir a la crisis familiar o económica de esas familias? Lo están haciendo. Lo están haciendo. Te pongo ejemplos. Nos ha pasado a todos esto. Pides una licencia de obra mayor y se demora meses. Sí. De hecho, no tienen fecha para darte el... Se supone aquí en Cataluña que son 2 meses. No, pero ¿obra mayor? ¿Sí? Obra mayor, pues sí. Sí. Bueno, se supone, pero tardan más. Nunca ¿vale? tardan 2 meses, nunca. Que esto es otra. Ellos mismos incumplen lo que supuestamente el plazo que tienen. Entonces, claro, normalmente la casuística es un cliente que vive en un sitio y paga su alquiler o su hipoteca, decide cambiar de vida y hacerse una casa en otro sitio y contrata otra hipoteca, ¿vale? Con la idea de dejar el primer piso o la primera casa y meterse en la segunda, la que tú le vas a construir. Claro, hay un momento, tú le dices al cliente, sí, dentro de 2 meses empezaremos la obra porque ya tendremos licencia. Y no, esos 2 meses no llegan nunca. 3, 4 o 5 meses. Ya sabemos que no. Es muy grave esto porque los clientes han hecho sus números, ¿vale? Hay un sus momento tiempos. Sus tiempos, ¿vale? Y económicamente también les afecta a ellos. Ellos están simultaneando al mismo tiempo 2 costes de casas. Sí. De forma absurda. Es un caso muy evidente de cómo la administración puede arruinar una obra
o la economía de una familia antes incluso de empezar la obra. Sí. Porque yo puedo entender que se retrase un mes más la licencia, pero a veces hasta un año, ¿vale? Antes me decías, ¿qué me has dicho? 2 años y medio en el caso de un ayuntamiento determinado. ¿Tú crees que, no sé qué proyecto era, pero tú no puedes, o sea, te jode la vida esto? ¿Sabes por qué? Porque además hay patrimonio por medio y además no sé qué y actividades por otro, bueno, un rollo. Claro, tú tienes el dinero para hacerte la nueva casa, no para pagar 2 casas, la antigua y la vieja, durante 2 años y medio. Esto es muy grave. Y que en muchos casos al cliente dice, bueno, pues ya no lo hago. Ya no lo hago, O sea, al final... ha pasado un año y medio, mira, ya no. Bueno, o al final, mira, acabas la obra, si la acabas justito, ¿y quién es el último en cobrar? El arquitecto. Sí, eso nos lleva también a hablar de los constructores, Sí. que esto también es un tema y hablaremos un día. El constructor también asume una gran responsabilidad. Sí, Los precios sí. que da en un presupuesto dentro de un año y medio o 2 son muy distintos. Eso es verdad. Eso Entonces, es verdad. ¿qué hacemos ahí? Sí, ¿no? sí. ¿Y cómo se gestiona eso? Bueno, son temas que trataremos. Bueno, eso ya tienes tú como constructor o como arquitecto, eso tienes que preverlo. Y de hecho, nosotros pero, lo hacemos. Sí, pero nos ha pillado últimamente un cambio muy fuerte. A mí el COVID me afectó, porque yo hice unos honorarios para una casa, que esa casa se tenía que construir en 8 meses. Se puede hacer una casa, era una casa grande, de unos 400 metros cuadrados, pero con un buen constructor, eficaz y con recursos, la haces. Y evidentemente mis honorarios cubren un poco más de 8 meses, porque ya preveo que a lo mejor la obra se retrasa. Pero con el COVID estuvimos 2 años para hacerla, Claro, ¿vale? es que ahí... Más el tiempo del proyecto, Sí, ¿vale? sí. O sea, al final el proceso duró 3 años. Claro, mis honorarios yo no los he cambiado, porque los clientes tampoco tienen la culpa, pero al final me lo como yo. O sea, tú cuando calculas lo que vas a cobrar al cliente, tienes que prever unos plazos, una holgura, que además es lo mejor para ti, pero también para el cliente, porque así luego no tienes que decirle, no, te tengo que cobrar un poco más. No, porque no va de eso, ¿vale? La cuestión es que todo el mundo se sienta cómodo. Vale. Pero sí que es verdad que la administración a Sí, veces sí. con esas cosas no son conscientes de cómo perjudican. Mira, y si quieres te pongo otro ejemplo. La vivienda protegida, el 30%... teníamos que hablar Es de que- Gracia. es que hablamos de- Hablemos sí. de Gracia. Va. No, es que esto me parece, esto es una anécdota y la explicaremos otro día si quieres, con más en detalle, ¿vale? Pero yo he perdido, hace un año perdí un cliente por culpa de una normativa en el distrito de Gracia de Barcelona. ¿Y cómo es eso? Bueno, eso no solo me ha pasado a mí, les ha pasado a todos los arquitectos que querían hacer un proyecto en Gracia, ¿vale? Resulta que un cliente se compra una casa unifamiliar en Gracia, vivían en un sitio, en un piso, y deciden pues cambiar de vida y vivir en una casa unifamiliar en una parcela de Gracia. Hasta ahí todo normal. Como un adosado, digamos. Un adosado, sí, entre Sí. medianeras, Sí, sí. sí. Una casa que tenía planta baja más 1. Además, la parcela se podía edificar más, ¿vale? Era una parcela rectangular y se podía edificar, creo que eran o 400 metros cuadrados o 600, ¿vale? Una casita. Y estaba, no sé, a lo mejor estaba edificada 200 metros cuadrados, ¿vale? No agotaban la superficie de edificabilidad de la parcela. Y lo que sí que me pidieron es, mira, vamos a reformar esta casa, hasta ahí ningún problema, la normativa no me lo impide, y además queremos hacer una planta más para meter un estudio arriba, una pequeña remonta. O sea, la remonta eran 60 metros cuadrados más, ¿vale? Eso, por normativa, se podía hacer también. Esto es habitual, eso te lo piden. No, hasta ahí, todo normal. Pues resulta desde hace poco, en el distrito de Gracia, que todo el distrito de por sí está protegido, que esto es otro tema, que es absurdo, Sí, porque sí. edificios que... Cualquier edificio. ¿Vale? Pues la normativa dice que cualquier edificio en Gracia que tú quieras reformar ampliándose por superficie, ¿vale? Por el hecho de estar en Gracia, si amplías superficie, como es obra mayor, tienes que cumplir con el 30% de vivienda protegida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Que el edificio que era unifamiliar, ¿vale? Al ampliar superficie, lo tienes que convertir en plurifamiliar, con lo cual ya no es tu casa. Oye, o sea, yo no tengo por qué hacer un ¿Y lo bloque de tienes que viviendas convertir en pluri por el hecho de haber ampliado superficie. Nada me impedía que ellos siguieran viviendo en su casa unifamiliar si solo reformábamos los metros cuadrados que la casa tenía. Pero si amplías metros cuadrados, esa parte, es que de hecho no lo he explicado bien, esa parte que tú amplías tiene que ser plurifamiliar. Porque, O sea, claro, tienes que vivienda aportar protegida, unos sí. metros El de 30%, protección sí. oficial y esos metros son para otra persona. Sí, correcto.
eso te cambia la configuración de todo el edificio. Claro, porque tienes que zonas hacer comunes, ascensores, etcétera, sí, etcétera. sí, Con lo sí. cual, tu proyecto de vida, que era un pequeño estudio arriba, no, tienes que derribar el edificio y hacerlo de nuevo. ¿Vale? Y si Esto es así, absurdo. entonces sí que cumple. Sí, pero claro, no es lo que quieren los No, clientes. claro. Aparte que esto vale una pasta, Claro, ¿vale? Y además la normativa dice que el criterio para hacer ese 30% de vivienda de protección oficial no es la parte que tú amplías, sino que se calcula sobre el potencial de la parcela. Con lo cual, si la parcela era que podías edificar 400 metros cuadrados o 600, ahora no sobre recuerdo, los 400. es 30% de vivienda de protección oficial sobre esos 400 o 600 metros que puedes Claro, si edificar. querían ampliar 60, pues ya no pueden Ya no porque pueden. tendría que ser mucho más. Con lo cual, estás obligando al cliente a hacer una promoción de viviendas protegidas. Y un gasto económico. Un gasto económico que no se brutal. pueden permitir. ¿Cómo está el caso de estos clientes y el de todos los que están en su situación? Parado. ¿Cómo está esta familia? Seguramente muy preocupada. ¿Por qué? Porque se han gastado un dineral en comprar una parcela con casa en Barcelona. Y no pueden Barcelona hacer no es nada. y no pueden hacer nada. Siguen viviendo en el piso antiguo, pero costeando una hipoteca de algo que no pueden utilizar. Se lo tendrán que vender. Esto es un drama. Es un pero, drama. pero esto... es que esto, bueno, es que no me entra en la cabeza, Tony. Esto tendría sentido en un edificio ya plurifamiliar Claro. o en algún otro tipo de... Pero en un unifamiliar Porque- no tiene ningún sentido. Porque potencialmente allí, si quieres, también puedes hacer plurifamiliar. Entonces, la normativa la aplican sobre lo que les interesa. Claro. Esto, para mí, no tiene nombre. Esto está en... Seguramente lo han recurrido porque creo que se han juntado todos los afectados del Distrito de Gracia. Bueno, se han juntado para eso, para recurrir esta ley que es una barbaridad. Una barbaridad. Además, que no sé qué ganas con eso. Es decir, ¿cuál es el beneficio de eso? Que pueda vivir gente en Gracia de forma más asequible. Sí, claro. Sí, pero ¿a supongo que costa de qué? Claro, es del decir, privado. Claro, es decir, si tú a una persona le estás diciendo que se gaste, en vez de 100, que se gaste 300, porque así podrá venir una familia, bueno, el desembolso lo has hecho tú, a cambio de nada. Me parece que eso no es una protección oficial. La protección oficial tiene que venir de la administración. Esto es desprotección oficial. Exacto. Bueno, pues casi me quedaría con eso porque llevamos ya más de una horita. ¿Qué dices? Sí, sí. Bueno, hay muchos temas. Hoy era un poquito esta introducción para ver un poco la casuística de nuestra profesión y del mundo en general. Pero seguiremos, ¿no? Seguiremos ya concentrados igual en temas más concretos, quizás, ¿no? Sí, ¿no? No sé si nos hemos dejado algún subtema así para anunciarlo y tal. Yo que te creo gustaría que tocar. no, yo creo que nos hemos dejado muchos temas, pero creo que va a ser mejor que sea sorpresa para los próximos podcasts. Vale, pues oye, nos vamos despidiendo. Gracias a todos los que nos han escuchado, Que son muchos. que son millones y cada vez más. Y pensar que este es un podcast de arquitectura, pero no es solo para arquitectos. Hablamos de la vida visto por arquitectos. Exacto. Adiós.